El capítulo 5, versículo 13. Estas enseñanzas, hermano, pues ustedes ya las conocen. Yo creo que casi todos han predicado acerca de esto, pero vamos a tomarlas nuevamente porque pues, nos requiere la clase, ¿verdad? Hacerlo. Y lo que estamos viendo, no estamos viendo la vida de Jesús a profundidad, porque eso nos tomaría mucho tiempo. Pero posiblemente en un futuro estaríamos trayendo quizás sermones, pues nuestro pastor, igualmente pues, personas, sermones para poder profundizar algunos temas que no van a quedar claros. Yo estoy consciente de eso, pero vamos a tener la panorámica. Lo que estamos viendo hoy es algo básico, ¿verdad? Es algo básico y, hermano, la predicación tiene que ser así. Tiene que ser algo sencillo, algo básico. Cuando vamos a predicar, o cuando estamos predicando, para poder darnos a entender mejor. Ya cuando estamos tocando algún tema ya más privado, entonces sí tenemos que profundizar un poco más. Ahora, dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 5, versículo 13. Lo que vamos a ver bastantes cosas, pero solo una vista panorámica nomás. Dice la palabra del Señor aquí en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, hemos terminado de ver las bienaventuranzas. Hemos visto que el Señor desea que sus discípulos puedan tener puedan practicar estas cosas, y que los discípulos del Señor se distinguen del mundo, o hacen la diferencia, o se diferencian del mundo, porque sus discípulos son pacificadores, son mansos, si sufren por la causa de Cristo, son perseguidos, pero mantienen esa fe firme. Entonces, y aquí está hablando, y esta es una metáfora, la metáfora que él está hablando aquí es acerca de la sal, y igualmente está hablando acerca de la luz. Cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, en este versículo, la pregunta es así literalmente: ¿para qué sirve la sal, hermanos? Para darle sabor a las comidas. Para darle sabor a las comidas. Para preservar. Más. Otra más. Cuando usted come sal, ¿qué le da, hermano? Le da, bueno, sí, hay una hermana. Le da sed. Entonces, pero hay otra más. ¿Para qué sirve la sal? Para que no se echen a perder los alimentos, para preservar. La sal se ocupaba en el Antiguo Testamento, bueno, en tiempo de Jesús, también se ocupaba para preservar los alimentos. En estos son las carnes, ¿verdad? Entonces, pero también la sal sirve para limpiar. Entonces, pero vamos a ver cuando Jesús dice acá, bueno, estas cosas ya las dijeron ustedes, esto es el uso que se le daba a la sal. Y Jesús, sus discípulos, bueno, algunos eran pescadores y entendían todos estos términos, aunque el mar, bueno, no era salado, digamos, pero ellos entendían esos términos, y con algo básico. Y aquí lo que está haciendo es una metáfora. Este escrito acá es una metáfora, y está comparando que ustedes le está atribuyendo lo de la sal, o a los discípulos le dice: miren, ustedes van a hacer estas cosas, y trae una gran enseñanza, hermano, cuando le dice esto el Señor. Es decir, él dice acá en el versículo: vosotros sois la sal de la tierra. Se está refiriendo que específicamente a los discípulos, y él le dice:
si la sal se desvaneciere. Y este es uno de las cosas, hermanos, que pasa muchas veces, y es que cuando en la iglesia o los creyentes, o que podríamos decir si los creyentes no están haciendo su labor o su tarea. Y aquí pone un ejemplo que acerca de la sal. Entonces, los creyentes tenemos la responsabilidad, primeramente, veíamos aquí, de darle sabor a este mundo. Es decir, sabor con el mensaje del Evangelio. Es decir, este mundo tiene muchos sinsabores a causa del pecado. Entonces el Señor, cuando Él dice, vosotros sois la sal de esta tierra, es decir, o del mundo, nosotros tenemos la responsabilidad de dar sabor con el mensaje del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una metáfora, porque está usando este verbo. Entonces, y luego otra de las cosas, la iglesia, igualmente los discípulos del Señor, debemos de preservar la enseñanza o la doctrina bíblica en este mundo. Entonces, cuando Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, en otras palabras, ustedes deben de preservar el mensaje del Evangelio. Es decir, preservar la doctrina bíblica cuando van a enseñar y darle sabor a este mundo que tiene muchos sinsabores a causa del pecado del diablo y de la carne. Entonces, la responsabilidad, Él dice, ustedes son la sal. Ustedes le van a dar sabor a este mundo. Hermano, y eso es una realidad, porque cuando las personas conocen al Señor, su vida cambia. El Señor cambia a las personas cuando una persona verdaderamente pone su fe en el Señor o cree en el Señor. Entonces, y uno de los resultados, otra de las cosas, producir esa sed de escuchar el mensaje del Evangelio, esa sed de conocer al Señor por el testimonio que nosotros estamos dando con la palabra. Entonces, Él está diciendo, ustedes son la sal de esta tierra, y si esta se desvaneciere, ¿con qué será salada? Imagínense si la iglesia, si los discípulos pierden ese interés por la humanidad, por la gente. ¿Para qué entonces estamos aquí? Entonces Jesús le está diciendo, ustedes son la sal, es una gran responsabilidad que está dando al Señor, porque el sermón del monte, lo vemos, el Señor del sermón del monte, las bienaventuranzas. No, el sermón del monte es un discurso público donde el Señor le da la responsabilidad o da a conocer públicamente la responsabilidad que los discípulos tienen. No me refiero únicamente a los 12, hay muchos discípulos más que no son nombrados entonces en la Escritura, pero se está refiriendo a ellos, la responsabilidad que tenían. Si los discípulos del Señor no hacen la labor, entonces ¿para qué estamos aquí? La iglesia tiene un propósito por el cual nosotros estamos aquí. Entonces, y dice el versículo, termina diciendo, no sirve nada más sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal no hace la labor para la cual fue creada, entonces ¿para qué más? Entonces, una de las cosas, igualmente, hermano, eso nosotros, cuando hablan acerca de la sal, que la sal sirve para limpiar o purificar los alimentos, en este caso se usaban los usos que se le daban antiguamente, podemos referirnos que la iglesia es la responsable de hablar o de enseñar la santidad de Dios al mundo, o reflejar la santidad de Dios. Igualmente de lo que hablamos anteriormente, la iglesia no debe de permitir actos que no son de creyentes o de la iglesia, como por ejemplo la vida, el libertinaje, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad. Una persona puede venir acá, puede ser homosexual, puede traer una orientación de esas, pero va a ser tratada como cualquier otra persona.
Es decir, es necesario que conozca el Evangelio y se le presente el Evangelio, es decir, como cualquier otra persona. Entonces, el por qué es necesario que estas personas conozcan al Señor. Es decir, toda persona, y en la iglesia, de mantener, de enseñar la santidad de Dios al mundo. Porque la iglesia debe diferenciarse del mundo. Es decir, que lo que nosotros, el Señor nos ha entregado es una responsabilidad grande. Nosotros somos los representantes del Señor aquí en la tierra. Si nosotros aflojamos aflojamos las tuercas, esto se arruina. Vea, entonces, si nosotros no enseñamos la Escritura correctamente, la iglesia se nos vuelve como la Odisea. Vea, entonces necesitamos enseñar la Escritura, porque, hermano, entre más la iglesia y nosotros tenemos contacto con la palabra, menos vamos a pecar. Un creyente que lee la Biblia, que practica la Escritura, que vive la Escritura, que tiene una comunión con el Señor, peca menos. Entonces el Señor nos está llevando a este punto y Él está diciendo: ustedes son la sal, no hay otras más personas, son ustedes los que creen en mí. Entonces está hablando acá, todos los cristianos son la sal de la tierra en medio del mundo podrido y corrupto, porque el mundo se ha degenerado ante Dios, hermano. Hoy estamos, podría decir, peor que Sodoma y Gomorra. Las cosas se han vuelto difíciles, el pecado ha abundado grandemente. Entonces, hermanos, y las cosas ahora, el mundo y aún la iglesia ve cosas que se ven normales. ¿Por qué razón se ven normales? Porque la iglesia no está dando no está haciendo la labor que se le ha encomendado, no está dando sabor, no está preservando la sana doctrina. Vean, no está produciendo esa fe en el mundo. Poca gente quiere conocer al Señor o asistir a las congregaciones hoy en día, porque el mundo tiene muchas atracciones. Pero, hermano, es necesario que nosotros hagamos la labor. No significa que todo esto aplique a nosotros, pero la siguiente, que es la metáfora, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y ya sabemos lo que dice el pasaje: alumbra a todos los que están en casa. O nuevo la pregunta, es decir, ¿para qué sirve la luz? Ay, hermano, eso es sencillo. ¿Para qué sirve la luz? Para no tropezarse y caer. Sería para guiar, es decir, para mirar el camino, para alumbrar. Ok, ¿para qué más sirve la luz? Hermano, sirve como, dice un faro de luz. Como un faro, como una guía, ¿verdad? Para ahuyentar las tinieblas, que es lo que, ¿verdad? Entonces, la luz. Pero ve, hermano, dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, ustedes son la guía de este mundo. Es decir, que ustedes van a guiar con el mensaje que yo les he dado a este mundo hacia Cristo. Es decir, ustedes son, y por eso dice el pasaje aquí, hermano: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, debemos de reflejar esa luz al mundo. ¿Y cómo van a ver nuestra luz, hermanos? ¿O van a ver la luz de Cristo? ¿O como esa ciudad sentada? A través, hermanos, de nuestras buenas obras y nuestro llevar el mensaje del Evangelio. Pero veamos algo aquí. Juan 3:19 nos está enseñando: la luz sirve para alumbrar, para disipar las tinieblas, lo que decían los hermanos, y para guiar. Pero Juan 3:19 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, los hombres no quieren ver la luz del Evangelio. Vean, nosotros somos la luz, pero no producimos la luz. Quien produce la luz en nosotros es el Señor. Entonces nosotros somos
únicamente como lámparas encendidas. Entonces, nosotros somos como, perdón, una comparación, hermano, así como la luna, que quien le proporciona la luz a la luna es el sol. Entonces nosotros no generamos la luz, nosotros solo somos el instrumento que Dios usa para dar a conocer su mensaje a los que están en oscuridad. Pero los hombres no quieren que los alumbre la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque sus pecados, sus obras son malas, dice la Escritura. Entonces su labor es esta: alumbrar al mundo que está en tinieblas, es decir, disipar las tinieblas, el pecado, es decir, y poder guiar a las personas hacia Cristo. Es decir, para mostrarles el camino con el mensaje del Evangelio. Entonces el mundo odia la luz y quiere esconderse. El mundo no sabe el camino a seguir. El mundo está perdido y va a la perdición y a la condenación eterna. Entonces por eso el Señor quiere sacarnos de ahí y quiere usarnos a nosotros. Y ese es el mensaje que le está transmitiendo aquí a sus discípulos. Es decir, ustedes en este mundo van a ser mis representantes. Yo soy la luz del mundo, pero ustedes van a ser como esos candeleros o esas luces pequeñas que alumbran, que transmiten mi luz al mundo. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque el mundo no sabe para dónde va, mas nosotros sabemos para dónde vamos y a quién vamos siguiendo. Entonces, el deseo del Señor es que el mundo le conozca, pero ellos están en tiniebla, y para que puedan conocerle, hermanos, necesitan ver a Cristo. Entonces los creyentes no solamente reflejan la luz de Cristo. El creyente no debe esconder su fe ni sus obras ante el mundo. Perdón. Entonces, algo pasa. Ahí está. Entonces, hermano, el mundo, los creyentes no deben de esconder su fe. Es decir, cuando estamos, se nos terminó. Cuando el mundo, hermanos, vemos que va hacia la perdición, vean que muchos creyentes están haciendo esto, escondiendo su fe y escondiendo sus obras. Y se están pareciendo al mundo porque no quieren ser juzgados, no quieren ser perseguidos, no quieren ser criticados por el mundo. Entonces ese es un grave error, y el Señor les dijo, y ve el versículo, dice aquí, el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, otras palabras, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, pero muchos creyentes están escondiendo esa luz, están escondiendo sus buenas obras, su fe, no están dando testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Entonces el deseo del Señor aquí es que todos podamos ser esa sal y esa luz para que podamos llegar a más personas. Entonces el Señor está, y esto es una de las cosas que debemos de hacer énfasis, hermano, que la gente, no importa, hermanos, que nos critiquen porque digan que somos cristianos, porque somos religiosos. Hermanos, ese es un privilegio, es un honor. Peor que digan que nosotros somos borrachos, que somos aquí, que somos allá. Es un honor que digan que somos cristianos. Entonces el mundo nos va a aborrecer. Pero aquellos que conocen al Señor, o aquellos que necesitan del Señor, que saben su necesidad del Señor, van a amar el mensaje que nosotros llevamos. Entonces el pasaje termina diciendo: así alumbre vuestra luz, así como esa ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder, así como la luz que alumbra a todos los que están en casa, así demos testimonio, así den testimonio delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Dice, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Vea, hermanos, que las obras que nosotros hacemos son para la gloria de Dios. Y dice la Escritura aquí que los hombres van a ver esas buenas obras y van a glorificar a Dios. Entonces, ese es el pasaje cuando nos está enseñando
acerca de la visión o del mensaje de Cristo hacia la multitud en este discurso, en este sermón. Preguntas, hermano. Esto fue a los judíos, de la enseñanza que no solamente a los discípulos, sino que a todos los que estaban toda la multitud. estaban en ese momento con ellos. Amén. ¿Verdad? Porque a veces la gente, o sea, a veces se dice que no se pueden aplicar a la iglesia. Si esos consejos que creo yo que hasta la iglesia tiene que también reflejar lo mismo. Hermano, sí se le pueden hacer aplicaciones a la iglesia. Lo que se enseña es que esto no es específicamente para la iglesia. Sí, sabemos. Vea, entonces, como las cosas que son para la iglesia no son para el pueblo de Israel, pero esto podemos hacer aplicaciones a la iglesia. Vea, sabemos que este evangelio es escrito a los judíos, Jesucristo está hablando con ellos y bajo la ley, porque aquí se va a hablar de la ley más tarde, pero es escrito a ellos específicamente, así como Marcos es escrito a los romanos, así como Lucas es escrito a los griegos, y así como Juan escribe a toda las iglesias y escribe al mundo entero, un ejemplo. Pero podemos hacerle aplicaciones. No significa que no podemos usar este pasaje y hacer una aplicación a la iglesia. Sí lo podemos hacer, pero debemos de estar claros que las promesas aquí son del reino, vean, no son de la iglesia. Pero sí podemos aplicar el mensaje que es para los discípulos del Señor bajo el reino, o sean judíos, o sean gentiles. El mensaje, la aplicación sí se la podemos hacer. Pero el libro y las promesas aquí son especialmente para los judíos, para el reino. Porque lo que le está enseñando Jesús, vamos a decir, los limpios de corazón verán a Dios. Eso se dice que para los judíos que van a ver al Señor, Sí. de los que tienen un corazón limpio. Sí. Ahora, si lo aplicamos en la iglesia, ¿acaso en la iglesia puede tener un sucio corazón y puede ver a Dios? Hermano, recuerde que vimos que el corazón limpio se está refiriendo a que la persona ha sido perdonada por el Señor, ha sido limpiada por el Señor y por su sangre, porque esta persona ha puesto su fe en Cristo. Entonces, eso son hablando de la limpieza de corazón. Pero cuando hacemos una aplicación ya a la práctica, el corazón puede ensuciarse, sí, con algunas cosas, con el pecado, por ejemplo. Pero aquí está hablando del punto cuando la persona es limpiada con la sangre de Cristo. Está hablando de un evento en el pasado, no está hablando de la práctica, es decir, del día de hoy. Ese es el punto, pero podemos hacer aplicaciones. Como también el otro que dice que el pacificador, ¿verdad que dice el pacificador? Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Sí, serán llamados hijos de Dios. Ahora allí, hablando a los discípulos, a los seguidores que van a ser de Jesús, ¿verdad? Entonces, hablándole a los judíos. Y la iglesia allí... La iglesia no estaba todavía cuando este sermón. No, pero aplicándola, o sea, libro para griego, libro para judío, libro para... entonces para la iglesia es... hermano, es que fue directamente, mire, las cartas son escritas para la iglesia específicamente, pero el mensaje de Marcos, de Lucas, de Juan y de Mateo, podemos hacerle aplicaciones a la iglesia, aunque no sea escrito directamente a nosotros, porque no es una instrucción directamente a nosotros, así como las cartas, por ejemplo, Pablo le escribe a Tesalónica, le escribe a Corintios. Entonces esas cartas son específicas porque había un problema en esas congregaciones, pero no significa que no se le pueden hacer aplicaciones en nuestro día.
Vea, así como predicamos de las cartas, así como predicamos de Apocalipsis a la iglesia, así podemos predicar de los evangelios también, aunque el evangelio originalmente fue escrito a los judíos, pero las aplicaciones podemos hacerlas para nosotros. Un ejemplo, aquí el mandamiento, podemos predicar cuando dice, no robarás. Solo porque es escrito a los judíos, pues también la aplicación es para nosotros. Vea, no vamos a robar. Y el Señor resume todos los mandamientos en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Más tarde Él lo sube un poquito más y dice que lo ames a tu prójimo como yo os he amado. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a robar a mi prójimo, yo no voy a matar a mi prójimo. Ok, ahora, la ley es para los judíos. Y la gracia muere la ley. Entonces, la ley se tiene que hacer o ya murió la ley para nosotros. Mire, hermano, la ley pues ya específicamente dada a la nación de Israel. Pero recuerde que hay mandamientos morales, hay mandamientos sociales, hay mandamientos de rituales. Y todo esto, por ejemplo, hay de los mandamientos especialmente para los sacerdotes. Entonces, los mandamientos morales, esos no se limitan a la nación de Israel. No, yo le decía esto porque dicen que la gracia ya es para la iglesia y la ley ya no se tiene que ver, la ley. Sí, vaya, estamos de acuerdo, la iglesia no está bajo la ley. Exacto. Porque la ley ya concluyó, Cristo ya nos enseñó. Ahora estamos en un periodo que se llama gracia. Vea, con la muerte de Cristo ya finalizó la ley. Ahora estamos en el periodo que se llama gracia, ya no estamos bajo la ley. Tampoco la iglesia está obligada, nosotros no vamos a estar viviendo o practicando los principios de la ley, como por ejemplo guardar el sábado. Sí, no, eso es lo que estamos hablando, los ritos, los ritos no. Pero la ley moral está ahora bajo la gracia, pero no como verla como la ley de Moisés, sino que la ley moral, esa continúa. Por ejemplo, la ley moral sería no cometer adulterio. Eso es, bajo la ley decía esto, pero bajo la gracia también no se debe de hacer. O sea que la ley está cubriendo la ley moral. Exactamente. Y cuando Jesús dijo que no había venido a abrogar una ley, sino a cumplirla, ¿a qué se refería? ¿Qué aplicación tiene? Cuando Él dice que Él no vino a violentar la ley o no vino a quebrarla, a transgredir la ley. Cuando Él viene a cumplir la ley. Es decir, que cuando Él habla acerca de cumplir la ley, es que Él viene y aún más, Él es el cumplimiento, el final de eso. Él viene a sellar ese periodo de tiempo. Entonces, Él viene y hace la aplicación de los mandamientos. Dice la ley, por ejemplo, dice un mandamiento de la ley. Por ejemplo, dijo la ley que no debes juzgar a tu hermano. Y empieza el Señor a decir, a hablar acerca de lo que ahora, hacerle aplicaciones. Entonces, Él vino en cumplimiento de la ley. Es decir, Él no quebrantó los mandamientos. Que eso es lo que los judíos, los fariseos creían y los sacerdotes, que Jesús había venido a quebrantar los mandamientos. Pero no, Él vino a cumplirla. Viene a cumplirla porque Él viene a ser el final de ese periodo de tiempo. Entonces, entonces la iglesia está obligada a guardar el sermón del monte. No lo veamos como una obligación, porque lo que estamos haciendo son aplicaciones únicamente. Entonces, lo que está pasando es que la ley en sí sigue vigente. Entonces, porque nosotros tenemos la nueva ley, ¿verdad? Ya sabemos lo malo y lo bueno. Exactamente. No porque seamos doctos en la ley, sino que ha sido implantada en nuestros corazones. Pero ya no la vemos como no vemos la ley
como en el Antiguo Testamento. Es decir, nosotros estamos viviendo en este otro nuevo periodo con Cristo. La ley al final se resume en que no... En los 2 mandamientos. Nos muestra que no podemos nosotros cumplir la ley. Exactamente. No podemos cumplirla. En Cristo sí la podemos cumplir. Amén. Porque Cristo la cumplió. Entonces, pero la ley no provee de salvación a nadie, solo muerte. Pienso que los que guardan la ley creen que a través de esa forma de guardar la ley son salvos. Pero nadie ha sido salvo por medio de la ley. Eso es lo que creo. Sí. Entonces, la ley solo vino para mostrarnos la santidad de Dios, el camino hacia Y esa es la Cristo. confusión con el sermón del monte. Ujú. Que creemos que haciendo todo esto vamos a ser salvos. No, hermano. Y- Ahora, no sé salvo, porque la salvo ya estamos a la gracia. Pero lo que es la ley del monte es la ley del monte. ese otro, El sermón del monte es, vamos a decir, ¿quién ha vivido antes de ser cristiano como cristiano? Ahora, el sermón del monte enseña Jesús a cómo se debe de comportar el que le va a seguir, Sí. o el discípulo. Ahora, nosotros, ¿cómo nos llamaremos cuando le llamamos cristianos? Pero ¿cómo podemos decir discípulos, seguidores de Jesús? Seguidores de el término discípulo, recuerde que es pues alguien que aprende, ¿verdad? Aprende. Ajá, pero Estudiante. exactamente, pero aquí está hablando, cuando el Señor habla de discípulos, está hablando mayormente de los que han tomado compromiso. ¿Vea? En esto, ellos estaban aprendiendo, sí, ¿vea? Y Él les estaba dando estos principios, pero más tarde Él los está llamando a que tomen compromiso. O sea, esa palabra que dice, principio para el que va a seguirle, Ujú. o principio al que le está siguiendo. Sí, Ahora, esos son principios. Nosotros no hemos vivido o aprendido antes de ser cristianos cómo vivir el cristianismo. el cristianismo. Ahora, estamos aprendiendo y aprendemos a través de la Biblia. Sí, pero quiero dejar bien claro, hermano, para no crear confusión. El sermón del monte es específicamente, esto va a ser cumplido nuevamente ya cuando sea el reino. Porque recuerde que aquí lo que se está hablando es del evangelio del reino. Entonces, aquí no específicamente, no se está refiriendo a la iglesia directamente, a la iglesia, sino que lo único que nosotros estamos haciendo es haciendo aplicaciones del sermón del Señor Jesucristo a sus discípulos, pero no específicamente esto de mensaje es para la iglesia. Entonces, Pero podemos hacerle aplicaciones. Tampoco quiero que lleguemos a pensar de que haciendo lo que es el sermón del monte, como decía el hermano, vamos a alcanzar salvación. No, porque esto solo son características de los discípulos del Señor. ok, entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender si lo más lo vamos a estar leyendo, por estudiar No. nomás? No. Si no, nosotros no es para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Mira, Ahora, somos salvos y ya somos hasta allí. No. yo pienso que el sermón del monte, en mi manera de pensar, ¿verdad? El sermón del monte sucede instantáneamente cuando usted reconoce a Cristo Jesús, cuando realmente se arrepiente y reconoce que es pecador. Todo lo del sermón del monte sucede en ese momento. Entonces, si usted es nuevo cristiano, usted va a ser sal, va a ser luz, va a ser pacificador, va a ser todo. Cuando es nuevo cristiano, cuando se arrepiente de corazón. Cuando es un verdadero discípulo del Entonces, Señor. este sermón, eso es lo que yo pienso. Este sermón ¿cómo es el nuevo cristiano? ¿Cómo es un cristiano? ¿Cómo es la gente? Eso es lo que yo estoy tratando Sí. de decir. El Señor, Como nuevo cristiano, como un nuevo nacimiento a una persona, ¿cómo se le va a enseñar su comportamiento? Entonces, podemos nosotros ver el sermón del monte, ¿sí?
Y esto es lo que se va a aprender, porque aun cuando es para los judíos, también es un modo de aprender para vivir la vida cristiana. Sí. No es para salvación, pero es una cosa que tiene que aprender la persona para poder vivir una vida agradable a Dios. Porque Sí. de otra manera, entonces vamos a estar en lo mismo, viviendo una vida. Vamos a sentir el removimiento del Espíritu Santo. Sí, yo sé, perfecto, porque Sí. el asunto es de que cómo vamos a aprender. ¿Sí? Es que Nosotros no vemos esto. ¿Sí? sí, hermano, mire, repito. No, mire, recuerde que lo que está hablando, las bienaventuranzas, pues ya lo dijimos que es lo del reino y todo, pero está hablando de cómo deben de ser sus discípulos, o las características que deben de tener sus discípulos, o las cosas que van a sufrir sus discípulos. Ajá, exacto. Pero podemos hacerle aplicaciones. Por ejemplo, si ellos van a ser perseguidos en la tribulación, también nosotros vamos a ser perseguidos en este tiempo. Podemos hacerle aplicaciones a la iglesia, ¿vea? Pero quedamos claros, y lo repito, que aunque sea para los judíos específicamente el mensaje, pero podemos hacerle aplicaciones a nuestra vida. Por ejemplo, podemos decir, cuando dice el Señor, todos aquellos que han creído en Él deben de ser luz, porque más tarde Él dice que Él es la luz y que nosotros también somos lumbrera, hablando. Esa es una aplicación. Esa es una aplicación que estamos haciendo. ¿Vea? Entonces, está permitido hacerle aplicaciones, diversas aplicaciones, porque no hay una sola aplicación. Hay varias aplicaciones que podemos hacer del pasaje, aunque originalmente se esté refiriendo a esto. Y esto no está hablando de salvación tampoco. Aquí está hablando de características que van a tener o tienen los discípulos de Él. Pero ahí dice, hermano, por ejemplo, que ellos verán a Dios. Sí, verán a Ellos es el reino de los cielos. Sí, es el reino de los cielos. Sí, es decir, cuando está hablando acerca de lo que pasó en el momento que ellos pusieron su fe en Cristo, vea, en el pasado, y está diciendo que es una de las características de sus discípulos, deben de tener un corazón limpio. Es decir, que no es por medio de religión que van a ser salvos, sino que es por medio de Cristo. Vea, hermana, ¿usted tiene? Bueno, si la Biblia es nuestra guía de la A a la Z, entonces obviamente sabemos de que no es que vamos a cumplir todo lo que dice ahí en la Biblia, pero es una manera de nosotros como cristianos. Esa es la aplicación que yo le podría dar, de poder vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, porque es la Biblia nuestra guía. Pero Sí. obviamente entendemos que, por ejemplo, el sermón del monte es para los judíos, pero la manera aplicable para nosotros es saber de que tenemos que seguir esa guía. Exactamente. Sí, entonces yo creo, hermano, que quedaríamos claros. Y ese es el punto que nuestro hermano quería aclarar, y el hermano Guadalupe. Y es eso, quedemos así bien claro. Y no me importa que no continuemos, pero es necesario quedar muy claro. Entonces, solo vamos a tocar estos más rápidamente porque ya el tiempo se nos fue. Usted lo puede seguir leyendo. Quizás en un futuro vamos a seguir tocando. Y tenemos Jesús y la ley. Y Él está hablando aquí en los versículos, vayan conmigo, el versículo 17. Y aquí todo, desde el versículo 17 al 48, va a hablar acerca de la ley. ¿Ya? Entonces, porque está hablando con quiénes, con el pueblo de Israel. ¿Y para quién era la ley? Para el pueblo de Israel. Entonces se les va a enseñar aquí Él. Y dice el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará
de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces él vino como cumplimiento de esa ley. La J o iota es un apóstrofe o una tilde muy pequeña en el hebreo, pequeña, pero si lleva una letra, hace que cambie. Entonces eso le da un significado diferente, un sonido diferente a la palabra escrita en hebreo. Entonces hasta esos pequeñitos, esa puntuación o esa tilde se tiene que cumplir. Entonces él está diciendo: yo no he venido para abrogarla o quebrantar la ley como dicen los fariseos. Entonces yo he venido a cumplirla. Y él va a explicar aquí en los siguientes versículos acerca de este cumplimiento. Entonces el tema de estos versículos acá es el cumplimiento de la ley. Y aquí está hablando, rápidamente lo vamos a ver. Vaya al versículo 21. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos. ¿A dónde fue dicho? En la ley. ¿Qué dijo? No matarás. Y dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces la ley enseñaba que acerca de esto, del homicidio. Entonces él dijo: no matará. Y él está enseñando aquí, lo está tocando, pero él lo muestra la severidad de ese mandamiento. Entonces vea que allá en la ley decía: no matará, pero viene él aquí y lo explica, se lo enseña al pueblo, y él le muestra lo drástico, es decir, la veracidad de ese mandamiento, lo fuerte, el castigo de quebrantar ese mandamiento. Él fue drástico porque necesitaba hacer énfasis en estas cosas. Y dice: cualquiera que matare será culpable de juicio. Y yo digo pero yo os digo, vea él cómo sube, ya no solamente matarlo, si te enojas también. Dice: os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable también de juicio. Entonces esto está hablando acerca de la severidad, porque después del enojo, ¿qué es lo que sigue? Puede suceder esto. Entonces él está llevando al punto de ellos de enseñarles que lo peligroso y lo duro que es cometer un error de estos. Entonces, ¿por qué razón? Imaginémonos un mundo en el cual, hermanos, estas advertencias fueran todas obedecidas. No matarás. ¿Cómo fuera nuestro mundo si el mundo obedeciera este mandamiento? Muchas personas no hubiesen muerto. Pero ¿qué pasa? No se obedece. Entonces él viene y se los explica a ellos. Entonces, pero bajo la gracia, este mandamiento aquí: no matarás, dijo el Señor, en estos dos se resumen a toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a matar a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a robar a mi prójimo. Yo no le voy a quitar la mujer a mi prójimo. Yo no voy a aborrecer a mi prójimo. Entonces, por eso él resume esto. Entonces, pero aquí él se lo explica a ellos y les habla acerca de la severidad de esto. Entonces, Cristo instruyó a la audiencia aquí a que airarse contra una persona sin causa era violación espiritual a la ley que prohíbe matar. Es decir, a ellos. Pero a nosotros, bajo la gracia, el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo. Entonces, allá la ley decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora en Cristo, Juan dice que ames a tu prójimo, dijo el Señor, como yo os he amado. Es decir, de una manera incondicional, de un amor sincero, de un amor de verdad. Entonces él está diciendo, como él nos ha amado, entonces Jesús sube eso. Entonces, y luego en el versículo 23, rápidamente, yo sé que nos tenemos que ir ya. El versículo 23 dice: por tanto, si traes la ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero
con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, hablando de la ley de la reconciliación entre tu hermano. Se está refiriendo a uno de la misma nación, hablando de ellos, los judíos, pero también podemos hacerle aplicaciones a la iglesia. Un creyente que tiene rencor contra otro, no podemos ir al Señor, Señor, perdóname. Pero tú no puedes perdonar a aquel que... Entonces, vea la aplicación. El Señor le está diciendo aquí, si traes una ofrenda al templo y te acuerdas ahí, arregla eso primero con tu hermano, con tu mismo judío, o con tu hermano en la fe, hablando del reino, y después vienes y presentas la ofrenda. Vaya, si le hacemos una aplicación ahora a nuestra vida, a la iglesia, igualmente, ¿cómo vamos a estar adorando al Señor sin tenemos rencor? Bueno. Si la ley era, como dicen, era también bien rígida, pero Jesús la viene a traer más, y esa habló Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro guía, Jesús es el que nos está, nos enseña, y enseñó y sigue enseñando, y eso es más, como dicen, más drástico lo que él enseña. Entonces, como dice usted, la aplicación para la iglesia, porque esa es la aplicación para la iglesia. Podemos hacer una aplicación a la iglesia. Porque se puede aplicar, entonces, y se puede, aun cuando sea para los judíos, la iglesia también va, como quien dice, va también allí en la enseñanza. Porque si nosotros somos cristianos y tenemos algo con el hermano, porque ya es, porque somos tan sensibles, ¿verdad? Pero ahí andamos, de todo soy cristiano. Pero eso ahí viene ya la enseñanza de que Sí. el asunto es de que nosotros es para nosotros, para la iglesia. Sí, como le digo, aunque originalmente fue para los judíos, es para los judíos, escrito Mateo a los judíos, pero podemos hacerle aplicaciones. ¿Por qué podemos hacerle aplicaciones? Es más drástica para la iglesia. Sí, porque anteriormente, después dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y más tarde dice, ámalo como yo te he amado a ti. Entonces ahí entra esto, que si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a guardar rencor a mi prójimo, a mi hermano. Entonces, refiriéndose a este principio. Y esa es una aplicación. Y luego continuamos. Y termino con esta. Hay muchas más. La ley del divorcio. Ve el versículo 31. Vaya conmigo. Dice el versículo... ¿Qué? ¿Nos saltamos una? El Homicidio. el 25. Sí. Tenemos... El 26. Sí. Esa la tenemos más adelante porque vamos a tocarlo con Lucas, pero no ahora, hermanos. Ya eso sería en otro. Pero veámoslo aquí, el divorcio, porque el matrimonio lo vamos a tocar con lo de Lucas. Pero veamos el divorcio, el versículo 31 y 32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y al que se casa con la repudiada comete adulterio. Si no le da carta de divorcio, dice, ella comete adulterio el que se casa con ella. Pero porque la ley, el problema es que aquí lo que estaba pasando, cuando Jesús dice esto, es que por cualquier razón o por cualquier cosa, ya ellos querían repudiar a su esposa. Entonces Jesús lo lleva al extremo y dice, y él le recuerda el principio de la permanencia del matrimonio. Y él explica detalladamente, y esto es lo que se ve más tarde. Afirma el propósito original de Dios
en cuanto a la permanencia del matrimonio. Lo que el Señor está enseñando aquí es que pueda el matrimonio preservarse. Entonces Él dice en el versículo acá, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por fornicación, es decir, es la razón de peso, no por cualquier cosa, porque ellos por cualquier cosa lo estaban haciendo. Y si la repudia, dice, pues dale carta de divorcio para que no peque ella ni el que se case con ella. Pero volvamos al anterior, aunque lo vamos a considerar otro día quizás. El versículo 27 dice: os digo que oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió con ella, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque es mejor que pierda uno de tus miembros. Y luego continúa diciendo el versículo acá. ¿Por qué lo llevó hasta este punto el Señor Jesucristo? Es decir, Él lleva el adulterio, dice no cometerás adulterio, y cualquiera, vea, Él dice, esto no lo decía el mandamiento, pero cualquiera que codicia a una mujer que no sea tu esposa, dice ya cometiste adulterio. Entonces el Señor lleva esto al punto porque Él lo que está enseñando es tratar de mantener que el propósito original de Dios se mantenga. ¿Por qué razón, hermano? Porque la codicia es la raíz de una de las organizaciones más millonarias hoy en este tiempo. Y es la raíz. Y una de las organizaciones más millonarias en este tiempo es la pornografía. Entonces dice el Señor aquí, no codicies. Entonces dice, porque si codicias una vez, ya adulteraste en tu corazón. Aunque no haya consumado el hecho, pero ya lo hiciste. Entonces el Señor está enseñando a sus discípulos, prácticamente les está explicando la ley a sus discípulos acá. Entonces, pero estas aplicaciones, hermanos, se concluyen y se resumen en el mandamiento es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a codiciar la mujer de mi prójimo. Ahí resumen. Es decir, todos esos mandamientos como que el Señor Jesucristo los agarró y los puso aquí en estos dos valles. Pero no significa que la iglesia está bajo la ley, en ningún momento, porque la ley ya terminó. Y es la ley especialmente para la nación de Israel. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí, el tiempo se nos va. Pero lo que digo yo, que porque Jesús fue más drástico que la ley, si era nomás para los discípulos, no para la iglesia. Hermanos, es porque en ese tiempo, recuerde que habían pasado 400 años que la palabra de Dios no se había aplicado en el pueblo. El pueblo estaba desenfrenado. ¿Sí, hermano? Yo digo que no que fue más drástico, sino que Jesús estaba interpretando la ley. Si el mandamiento decía, por ejemplo, no matarás, Jesús les dijo que eso era el origen era en el corazón, en el enojo. Bueno, porque cuando dice no matarás, está hablando de que piensa en matar, ¿verdad? Todas las intenciones. Pero ¿qué falta, hermano? Ahí toca algo muy importante. ¿Qué falta después de pensarlo y después del enojo? Pues sí, ese es el punto. Pero el punto es que vamos a decir a lo de la mujer también, lo que estamos hablando ahorita, lo que ya hablamos. Esa que viene, ¿a qué viene? ¿Sí me entienden? Sí. O sea, ese es el punto. De que es más drástico, de que solamente que se vea. No, y sabe, yo lo entiendo, hermano, lo entiendo,
¿por qué usted dice que es drástico? Y tiene razón en este aspecto. Lo vemos así que es más drástico, porque está haciendo lo que dice el hermano Lee, le está explicando. Y ya explicándola, entonces nosotros la entendemos mejor. Originalmente el mandamiento cubre todas esas cosas, pero como no se había explicado, no habíamos llegado hasta ese punto de verla así. Yo digo, Mas yo digo, él está aplicando. yo digo. Lo que está pasando es que, acuérdense que ahí en ese momento los fariseos y todos los que guardaban la ley interpretaban superficialmente, o sea, no, eres feo porque mataste, pero ellos tal vez habían dado la orden de matar a alguien o algo. Y ellos eran culpables también. Ellos eran culpables. Entonces, Sí. Jesús les interpreta el mandamiento. Sí, entonces lo que está haciendo aquí, No se enojen. lo que está haciendo aquí es Jesús está aplicando la ley. Y se las está aplicando y explicando. Porque el pueblo se había desviado, hermanos. Entonces no tenía palabra. Entonces Jesús viene y lo hace de esta manera. Y es muy, muy precioso la manera. El chiste que contó el hermano, como dijo, entonces está bien, porque dice, no es que el pastor tenía un discípulo, este discípulo, miembro, lo encuentra el pastor en la tienda, y entonces el muchacho se queda viendo a una muchacha que va pasando y viene formada, su cuerpo, y dice, queda bien. Y lo ve el pastor. Le dice, bueno, que usted no es cristiano. Y no le hemos enseñado que, no, sí, es que usted nos ha enseñado que la primera vista es normal porque es curiosa la vista. Entonces, por eso que esté la primera vista solamente. Eso está correcto. Entonces, el punto es ese de que entonces No, la gracia estamos pasando. No. O sea, No. hay cosas que se ven de esta misma manera por cosas que pues decimos esto para los judíos. Para los judíos Jesús se está diciendo y enseñando, mostrándole a los judíos. Pero ¿qué hay de la iglesia? Le estamos enseñando la gracia que pueden, pues, el Espíritu Santo nos redarguye, pero a veces tenemos unas... Hermano, pero también, yo sé el punto que está tocando, pero la gracia es fuerte también. La gracia no le da libertad a nadie, ¿verdad? Pero Pecado. le enseñamos, no le No, enseñamos, ahí le enseña. La gracia, mire hermano, dice que renuncies a la impiedad, a los deseos mundanos. ¿Verdad? Entonces, la gracia... Está enseñando Pero sí, hermano, si la gracia la enseñamos bíblicamente, la gracia es bien. La gracia en ningún momento le da libertad a nadie para andar pecando. La gracia le pide a los creyentes que se santifiquen más como Él es santo. Correcto. Entonces, vean, la gracia es una gracia salvadora, sí, pero diferente a la ley que no podías pues, llevar a nadie es decir, nadie puede ser salvo, pero la gracia en ningún momento a la iglesia, a los creyentes nos da libertad. Entonces, el problema es que muchos hoy en día están acomodándose al mundo y no debe de ser así. Pero tampoco estoy diciendo de que la gracia o que vamos a venir a